Buenos días tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto que estén sintonizándonos en esta mañana, en esta preciosa mañana que el Señor nos ha regalado, ¿verdad? Más fresco, no está tan caliente, está más fresco y estamos muy contentos de poder estar aquí, de que podamos reunirnos, aunque sea a través de las redes sociales. Nos da mucho gusto de poder saludarlos y le damos muchas gracias al Señor por la vida de todos y de cada uno. Y déjeme decirle, estamos orando mucho por ustedes y también para que pronto podamos regresar al templo, que pronto podamos reunirnos. Estamos deseosos de vernos, ¿verdad? Aunque sea con máscara, pero vernos y estar juntos adorando al Señor. Les pedimos disculpas por empezar un poquito tarde la transmisión este día. No es porque no estuviéramos aquí, estábamos aquí, pero a veces es difícil salir de la alabanza, ¿verdad? Es difícil salir de la presencia del Señor en la alabanza. Él a veces quiere un poco más y esto pues se lo están perdiendo ustedes, ¿verdad? Y nosotros aquí nos estamos gozando en ese tiempo de alabanza, pero rogamos al Señor que pronto puedan estar con nosotros y pronto puedan disfrutar de esto que nosotros estamos disfrutando aquí también. En este día vamos a estar hablando un poquito de la Biblia, ¿verdad? La Biblia, la palabra de Dios. Mucha gente quizás no sepa que la Biblia es la palabra de Dios. Y hay otras personas que sí saben, ¿verdad? Porque yo me recuerdo cuando yo era, iba a decir pequeña, pero no, porque pequeña sigo siendo, ¿verdad? Y cuando era jovencita, cuando era niña, yo me recuerdo que fui una vez a la iglesia católica y yo oí que el sacerdote el cura leyó una porción de la palabra y él dijo palabra de Dios. Y a mí me impresionó mucho eso cuando él leyó esa pequeña porción y él dijo palabra de Dios. Entonces yo pensé, bueno, y todo lo demás que dijo, entonces no era la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Decía yo no entendía y no sabía. Yo no sabía que había un libro que había sido escrito y había sido dejado por él, ¿verdad? Para nosotros, un testamento que él nos dejó, un mapa para que vivamos dentro de sus planes, dentro de sus propósitos. Pero vamos a orar un momentito para que el Señor nos abra el entendimiento, nos dé discernimiento en todo lo que Él quiere enseñarnos en esta mañana. Si me acompañan un momentito, vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia, precioso Dios santo y poderoso, poniendo este tiempo delante tuyo, Padre, que sea tu Santo Espíritu guiándonos a toda verdad y justicia, que sea tu Santo Espíritu hablándonos, Padre bendito de gloria, y que, Padre, tú limpias, Señor, nuestros entendimientos. Yo oro por todos los que precioso Dios, nos ven por las redes sociales, como también los que estamos aquí, Padre bendito de gloria, que tú quites cualquier cosa que pudiera estorbar, cualquier cosa que pudiera, precioso Dios, opacar, Padre, o distraernos de cualquier manera, y que podamos por tu gran amor, por tu gran misericordia, por tu gran bondad, tener, precioso Dios, nuestra atención libre para ponerla en lo que tú estás enseñándonos esta mañana. Te damos muchas gracias, te bendecimos y te adoramos. Declaramos atado y amordazado todo poder de las tinieblas que quiera venir a estorbar, que se cumpla tu buena, santa y perfecta voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Y como decíamos, ¿verdad? La Biblia es un conjunto de libros sagrados. Es una compilación, ¿verdad? Como todos sabemos, ¿verdad? Son muchos libros los que hay aquí unidos. Y eso es lo que se hizo desde el principio. En el principio, cuando recién se escribieron los primeros libros sabemos, ¿verdad?, que fueron escritos por Moisés. Él no los escribió como nosotros los conocemos, así en papel. Él no los fue encuadernando como están encuadernados. Él escribía en pliegos de la piel de los animales que le sacaban, ¿verdad? Curtían esos cueros y ahí esos cueros venían siendo como hojas de papel para nosotros, pero esos cueros eran donde ellos escribían. También escribían en arcilla, hacían tablas de tierra y esas tablas de tierra también ahí escribían ellos. O también hacían unían los pedacitos como de bambú, ahí también escribían en esas tablillas, ¿verdad? Eran las diferentes maneras que tenían
porque no tenían papel, no tenían hojas como lo que nosotros tenemos ahora. Y ellos, de esa manera fue como ellos empezaron a escribir la Biblia. Así fue como Moisés empezó a escribir los primeros libros, ¿verdad? Y empezó a dejarlos, ¿para qué? Para que nosotros los entendiéramos ahora, para que nosotros los tuviéramos ahora. Después de que se escribieron esos documentos así, ¿verdad? Esos rollos, esos papiros, estaban separados todos, no había nada unido, sino que todos estaban separados y un día se leía un libro, una porción de una cosa, otra porción de la otra, pero poco a poco se fue recopilando más, ¿verdad? Hasta juntar completamente el Antiguo Testamento, y ese es la Biblia, la primera parte de la Biblia que está en el libro, en la Biblia hebrea. Pues ellos todavía tienen la Biblia hebrea para ellos solo cuenta del Antiguo Testamento, pero y tiene el nombre de Tanaj, y esos eran los libros que habían escrito como Moisés, los libros que escribió como el rey David, los salmos y también los profetas. Eso era lo que contaba también creo que también son los proverbios, también está incluido lo que escribió Salomón, y todos los profetas, esos están incluidos en la Biblia antigua, o sea, en el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea, como se conoce, el Tanaj. Esos son los libros que ellos usan, pero después de que ellos hicieron esa recopilación y ellos tenían ya su recopilación, llegó el tiempo donde había que traducirse la Biblia al griego, porque ya el idioma hebreo y arameo, como fue escrita la Biblia en sus orígenes, ¿verdad? En la primer parte, ya no se hablaba mucho. ¿Por qué? Porque los griegos habían conquistado gran parte de la tierra, y también los judíos andaban por todas partes de donde ya no se hablaba mucho el hebreo ni el arameo, no se acostumbraba. Entonces ya tenían la necesidad de seguir enseñando la palabra del Señor, pero ya no la comprendían porque no estaba en el idioma que podían entender. Y ahí fue donde donde se juntaron esos 72 eruditos, según nota la historia, que eran seis eruditos de cada tribu de Israel, ¿verdad? De cada tribu sacaron 6 personas, los más sabios de cada tribu, y los pusieron en un lugar. Dicen que estaban por separado en un lugar donde solo podían estudiar todas las escrituras que tenían. Y ahí fue como empezaron a traducir. Ellos tradujeron todo lo que había. Tradujeron la Biblia, el Tanaj, vinieron y lo tradujeron al idioma griego. Y allí fue donde sale la Septuaginta, ¿verdad? Que le pusieron así por causa de honrar a aquellos 72 personas, que lo redondearon a 70 y salió Septuaginta. Y ahí, de ahí fue donde se tradujo al idioma griego, y del idioma griego se tradujo a muchos otros idiomas. Después de eso fue cuando se pasó tiempo, muchos años después, fue cuando ya vino a componerse la Biblia completo, porque antes estaban los libros que dejaron los apóstoles, estaban los libros que escribieron como los hermanos del Señor Jesucristo, a Mateo y Judas. Estaban todos esos libros ya, pero no estaban incluidos, sino que los estudiaban de iglesia en iglesia, eran cartas. Por eso es que muchas veces oímos que dicen como las cartas paulinas, o las cartas de Pedro, o las cartas de Juan, ¿verdad? Eran cartas que se enviaban a las iglesias, y esas cartas fueron las que después recopilaron y las añadieron, fue que vino a componer el Nuevo Testamento, esas cartas que se escribieron en aquel tiempo. Y así fue como vino a quedar la Biblia como la conocemos ahora, con sus 39 libros en el Antiguo Testamento y sus 27 libros del Nuevo Testamento, y viene a hacer lo que conocemos ahora, la Biblia, o como le decían al principio, ¿verdad? El librón. Y eso es lo que nosotros tenemos como Biblia ahora. Pero vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor respecto a la misma Biblia. Y leemos en
Segunda de Pedro 1:21, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice la palabra del Señor: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjese, todo eso que se escribió desde Moisés hasta el último libro que se escribió que fue Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, todo eso abarcó más o menos como 1500 años. En todo ese tiempo en el que se estuvo escribiendo la Biblia, y se usaron como más o menos 40 escritores de toda clase de nivel social, de toda clase de educación que cada uno tenía, ¿verdad? Porque allí había pescadores que eran rústicos, que no conocían mucho de letras, como había personas muy ilustres, ¿verdad? Como Pablo, como también estaba Isaías, había personas muy ilustres. Moisés era una persona muy instruida. Entonces había de todo, pero todos y cada uno eran comandados por un solo jefe. Y el jefe era el Espíritu Santo. Él fue el que se encargó de dictar las escrituras a cada uno de todos los que escribieron. Por eso es que miramos que la escritura está en consonancia, que va en acuerdo, no hay desacuerdo, aun cuando a veces pudiéramos decir, no, pero aquí dice esto y allá dice aquello. Quizás haya algún error de traducción, pero no hay error que se salga de la consonancia, que se salga de la unidad. Y eso era lo que los eruditos buscaban, ¿verdad? Que los libros inspirados por Dios eran libros que iban de acuerdo, que no se salían del tema, no decían acá una cosa y acá venían a decir otra. Por eso fue que en ese tiempo fueron desechados muchos otros libros, que hay otras escrituras que los tienen. Hay otras Biblias, ¿verdad?, que han puesto unas cosas diferentes. ¿Por qué? Porque esas cosas fueron añadidas porque otras personas las escribieron, entonces las dijeron, no están bonitos y los vamos a añadir, pero no estaban en consonancia con la Biblia. Por eso es que la Biblia se conoce así como el canon bíblico, ¿verdad? Como lo que ellos establecieron en aquel tiempo. Y hay otros libros que no son canónicos, que son deuterocanónimos. Quiere decir que no son confiables, que no están seguros que esos libros vinieron de la inspiración del Espíritu Santo. Creen que lo pudo haber escrito alguien por su propia inspiración, por sus propios deseos, por su propia fuerza, en lo que conocía, en lo que sabía, pero no estaban inspirados por el Espíritu Santo. En cambio, el canon bíblico está inspirado por el Espíritu Santo, y por eso es que no encontramos cosas que digan diferente, ¿verdad? Desde el principio, la Biblia está enseñándonos que va a venir un Salvador después en el Nuevo Testamento, que ya vino, y lo que viene después. La Biblia está en consonancia. ¿Para qué? Para que vivamos una vida plena, vivamos una vida feliz, ¿verdad? Porque esa es el deseo del Señor, que no vivamos perdidos, que no andemos en círculos viciosos, que no andemos de un lado para el otro. No, Él nos deja todo aquí, para que si nosotros lo seguimos, es como si nos dejan un mapa, ¿verdad? Si yo lo sigo al pie de la letra como ve el mapa, me va a llevar al lugar. Pero si yo no lo sigo como está escrito ahí, si yo empiezo a decir, bueno, pero si me voy por acá, a lo mejor voy a salir más rápido. Empiezo a brincarme lo que está escrito ahí y ya quizás me voy a perder y le voy a echar la culpa al mapa. No, lo que pasó fue que yo empecé a hacer las cosas a mi manera, como yo quería. Y hay muchas personas, ¿verdad?, que quieren adorar a Dios, pero quieren hacerlo a su manera, porque yo me he encontrado mucha gente que dice, yo adoro a Dios, yo creo en Dios a mi manera. Y Dios no dice, yo quiero que creas en mí a tu manera. El Dios dice, yo puse una manera, yo establecí el camino y no es de otra manera que vas a venir a mí. Es de la manera que yo establecí. Eso dice el Señor, ¿verdad? Así que no es a mi manera, es a la manera de Él. Ya no le pongamos atención a la canción esa de a mi manera, ¿verdad? No, está completamente equivocada, porque la palabra de Dios dice que es a la manera de Dios, no a la nuestra. En la traducción lenguaje actual nos dice la palabra ahí mismo en 2 de Pedro 1:21, dice, ningún profeta habló por su propia cuenta. Al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. Se fija, eso es lo que
Dios estableció desde el principio y lo estableció para que nosotros no anduviéramos errando al blanco, para que nosotros no anduviéramos caminando en caminos contrarios. La palabra Biblia procede de la palabra biblión, que proviene de las palabras griegas y latín que significan libro o libros, ¿verdad? De ahí sacaron la palabra Biblia porque es una acumulación de libros. Es una acumulación de muchos libros porque, como les decía antes, son 70 libros que hay aquí. 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Y eso nos da la palabra, son 76, ya le estaba quitando 6, son 76 libros. Y eso nos da la palabra, ¿verdad? Porque ya sé que alguien se lo sabe de memoria, ya me estaba diciendo cuántos restaste. En 2 de Pedro 1:20 nos dice la palabra del Señor. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de inspiración privada. Esa es otra de las cosas, ¿verdad? Que Dios estableció la Biblia de una manera tan gloriosa, tan grandiosa y tan maravillosa, que nosotros no podemos agarrar algo e inventar cosas, porque Él mismo le explica en otros pasajes. Lo que venimos, encontramos un versículo acá, pero si vamos a buscar lo que dice la Biblia sobre eso, todo lo que dice a través de los otros escritores que escribieron referente a aquello, nos da una vista más amplia y podemos entender claramente lo que nos está tratando de decir. Y por eso no nos podemos enredar solos, ¿verdad? En tratar de inventar. No tenemos que inventar doctrina, no tenemos que inventar lo que la Biblia dice. No, ahí está. Ahí está todo explicado, se explica por sí misma, por sí sola, ¿verdad? En la traducción lenguaje actual nos dice, pero antes que nada, debes saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quiera, ¿verdad? Nosotros no podemos inventar porque a Dios no le agrada eso. Él quiere que tracemos su palabra como Él no la dejó. No podemos cambiar, no podemos modificar, no podemos quitar. No podemos poner lo que sí nos gusta y lo que no nos gusta. Podemos buscar lo que quiso decir en este versículo y verla más ampliada, y ahí nos damos una idea más amplia de lo que quiso decir. Eso sí lo podemos hacer. La Biblia es un libro tan especial que es difícil de entender sin la ayuda del Espíritu Santo, porque es un conjunto de libros espirituales que se disciernen en lo espiritual. La Biblia se explica a sí misma, pero para que podamos entenderla necesitamos el poder del Espíritu Santo, pues es su palabra. Es la palabra dictada por el Espíritu Santo a esos 40 escritores. Entonces, ¿quién es el que puede explicarnos lo que está aquí? Es el Espíritu Santo. Cuando vamos a leer la palabra, si yo, por decir así, cuando yo no conocía del Señor, cuando yo no me había entregado al Señor, yo leí la palabra, yo la leí de pasta a pasta y les voy a decir por qué la leí. Yo la leí porque mi mamá me decía que las letras se iban a borrar. Y ella, con su afán de que yo leyera la palabra, ella me decía, las letras se van a borrar, lea la palabra, lea la Biblia, porque va a llegar un día que ya no va a haber Biblia, las letras se van a borrar. Y yo decía, ¿cómo se van a borrar las letras? Mi mamá está rara, no le hacía caso y yo seguía con mi vida como la llevaba, ¿verdad? Y ella seguía diciéndome, pero un día yo fui a la biblioteca porque íbamos a agarrar libros porque los niños estaban en la escuela en aquel tiempo y íbamos a agarrar libros para que ellos leyeran. Y llegué a la biblioteca y estaba una señora leyendo un libro. Y ella tenía sus lentes puestos y tenía una lupa y miraba así con la lupa y así estaba leyendo. Entonces, por causa de que yo, cuando era pequeñita, me cayó una infección en un ojo y casi lo pierdo y casi no miro con ese ojo, solo miro miro bien con uno y con el otro casi no. Entonces yo dije, bueno, las letras quizás no se van a borrar, pero ¿qué tal la vista de los ojos? Y ya no la voy a poder mirar y ya no la voy a poder leer. Entonces agarré y empecé a leerla. Yo todavía no me había convertido, pero empecé a leerla a escondidas. Leía una hojita diaria y me tardé, pero la leí toditita antes de haberme convertido.
pero no le entendía mucho. ¿Por qué? Porque yo no sabía que había que orar, había que pedirle al Espíritu Santo que me diera revelación, que Él me guiara, que Él me enseñara a leer su palabra, que me ayudara a entender su palabra. Yo no entendía nada de eso. Entonces yo la leía como cualquier libro, ¿verdad? Empezaba aquí en Génesis y ahí iba hasta que terminaba en Apocalipsis, porque yo no sabía pedirle al Espíritu Santo de Dios. Necesitamos la guía, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Sin Él no podemos entender lo que dice su palabra. Por eso es que dice la palabra que la palabra mata, más el Espíritu vivifica, porque es el Espíritu Santo el que hace que la palabra cobre vida en nosotros. Mientras no tenemos al Espíritu Santo, la leemos como un libro nada más. No tiene vida la palabra. Pero cuando ya tenemos al Espíritu, el Espíritu hace que una palabrita se meta dentro de nosotros y cobre vida, nos dé la fuerza, nos dé el valor, nos dé lo que necesitamos para salir de la condición en la que estamos. Y esa es la diferencia, ¿verdad? En 2 de Pedro 3:16 nos dice la palabra del Señor. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propio perdición. Y esto era el apóstol Pedro, ¿verdad? Hablando de que las cartas que mandaba el apóstol Pablo, ciertamente había cosas que eran difíciles de entender porque Pablo escribía a veces muy elevado en lo espiritual, ¿verdad? Y había que estar orando para entenderle aquellas cosas, pero también dice Pedro que la gente que es inconstante, la gente que no se ha aplicado, que no está pidiéndole al Espíritu Santo su revelación, puede torcer esas palabras. Y de allí vienemos a ver pues que hay tantas doctrinas, ¿verdad? Diferentes porque quizás no hemos estado tan enfocados o tan decididos en escudriñar verdaderamente las escrituras de qué quiso decir aquí, qué quiso decir acá. Y quizás lo tomamos a la ligera y ya hacemos una doctrina de algo que no debe de ser o que no está exactamente como debe de ser. Y eso es lo que el apóstol Pedro nos está diciendo aquí, ¿verdad? Que tengamos cuidado con eso, que tengamos cuidado. Si algo no lo entendemos, tenemos que volver a leer. Algo que cuando nosotros estábamos en las clases de teología nos decía el maestro era que cuando nosotros estamos leyendo un versículo y no lo entendemos, tenemos que ir 3, 4 versículos atrás para agarrar parejo y leer 3, 4 versículos adelante para ver qué es el contexto y qué es lo de más enfrente, ¿verdad? A ver qué es lo que nos está realmente diciendo. No podemos solo agarrar ese versículo y sacarlo del texto, ¿verdad? Tenemos que leer el contexto para podernos dar la explicación correcta, para que no agarremos cosas equivocadas, como nos está diciendo aquí, nos está previniendo el apóstol Pedro, de que no hagamos eso, ¿verdad? De que pongamos diligencia en estudiar la palabra, porque habla aquí de los inconstantes que lo pueden leer ahora y por ahí al año que viene vuelven a agarrar otro versículo, ¿verdad? Y ya con ese versículo que leyeron, ya dicen, yo ya sé todo en la Biblia, ya lo sé todo. Y pueden haberlo tomado completamente equivocado, ¿verdad? Hace mucho tiempo, mi mamá me contó que un hombre le dijo, ¿verdad? Le dijo que en la Biblia dice que un hombre se acostó con sus hijas y le dice, y ella como ya iba deprisa y no podía regresarse a explicarle, nomás le dijo sí es cierto, pero después ella se quedó pensando, ¿por qué me hizo esa pregunta? ¿Qué es lo que estaba tramando? ¿Qué es lo que estaba pensando? ¿Verdad? Porque sacamos una palabrita fuera de contexto, no estudiamos la escritura, no vemos que realmente, aun cuando en la Biblia cuenta de muchas cosas que pasaron, eso no quiere decir que estén de acuerdo con Dios, no quiere decir que Dios está de acuerdo con eso o que Dios quiere que pase eso. Allí nos explica lo que pasó y nos explica la consecuencia de lo que le pasó a aquellos que hicieron así. Pero por eso tenemos que sacar la Biblia de contexto, tenemos que estar bien empapados en todo lo que nos está diciendo, no agarrar un versículo nada más. En la traducción lenguaje actual nos dice, en estas sus cartas Pablo les ha hablado de esto, aunque algo de lo que dice en ellas es difícil de entender, por eso no las entienden la gente ignorante ni los que no confían en Cristo y luego las explican mal.
lo mismo hacen con toda la Biblia y por eso Dios los castigará. ¿Por qué? Porque al estar diciendo que la Biblia dice algo, por decir así, eso que le preguntaron a mi mamá, si esta persona va y dice, oh, pues es que la Biblia dice que podemos tener relaciones con las hijas, ¿verdad? Eso es antibíblico porque la Biblia explica que no puede haber eso. Ahí en Levíticos da una enseñanza bien grande de cómo se debe de respetar la línea sanguínea, ¿verdad? Y sí, la Biblia habla, ¿verdad? Que cuando Lot salió del lugar allá de donde Sodoma y Gomorra, donde se quemó, y salieron y se fueron a aquella cueva, las hijas lo emborracharon y las hijas tuvieron que ver con él y así fue como tuvieron otros hijos. Sí lo dice la Biblia, pero eso no quiere decir que eso está bien a los ojos de Dios. Eso está mal a los ojos de Dios. A ella les fue mal por eso, porque no debieron haber hecho eso. Y a Lot llegó a esa situación porque antes de eso desobedeció lo que Dios le mandó a hacer. Dios le mandó que se fuera a un pueblo y él no quiso por miedo, él no quiso irse a ese pueblo. Él se quiso ir a meter allá a una cueva donde se quedaba sola con sus hijas, ¿verdad? Y las hijas ahí no miraban de dónde había un hombre y decían, no, se va a acabar nuestra descendencia. Y quisieron tener hijos y eso fue lo que les llevó a eso, pero eso era completamente equivocado, completamente erróneo. Y también la Biblia dice todo lo mal que le fue a esos hijos, ¿verdad? Todo lo que pasó con ellos. Pero cuando sacamos cositas así de contexto, puede ir para nuestro mal. Porque, y no ves que puedo decir, que estoy siguiendo la Biblia. No, eso no es seguir la Biblia. Eso es sacar algo de la Biblia y torcerlo para que sirva a mis sentimientos o mis pensamientos retorcidos, a mis caprichos. Y eso es algo que a Dios no le agrada, ¿verdad? No es algo que Dios quiere, no es algo que Dios permite. Es algo, como dice aquí, que Dios lo va a pedir cuentas por ello. No va a ser que nada más se va a pasar así. Dios va a pedir cuentas por ello. En 2 de Timoteo 3:16 nos dice la palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Se fija? Toda la escritura es útil ¿para qué? Para que nos enseñe qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que Dios quiere y qué es lo que no quiere. También es útil ¿para qué? Para que nos redarguya. Si yo estoy haciendo algo que a Dios no le agrada, en la palabra, cuando la estoy leyendo, la palabra ahí me habla y trae un recuerdo de aquello que yo estoy haciendo que a Dios no le agrada. Eso es lo que hace la palabra. También es útil para corregir, ¿verdad? Cuando alguien está, sobre todo los padres, cuando estamos criando a nuestros hijos, si los niños desde pequeñitos les inculcamos el temor al Señor, eso es mucho más fácil poder enseñarles a los niños con la palabra de Dios en la mano, porque ellos al estar obedeciéndonos a nosotros están sabiendo que están obedeciendo a Dios y eso les va a llevar a los niños a tener una mejor relación con Dios el Padre. Cuando yo enseñaba en las clases de los niños de 7 a 9, un día me llegaron un montón de muchachitos, como de moda estaba, que traían tatuajes en sus manitas, venían con sus bracitos pintados, ellos mismos se habían pintado los tatuajes y todo, y llegaron y se sentaron ahí como muy guapos, ellos llegaron y se sentaron en la mesa esperando la clase. Yo los miré a todos y no les dije nada, sino que fui a la Biblia y pues ahí en Levíticos está un versículo donde habla de que no se debe de tatuar, así lo dice literalmente, que no se debe de tatuar el cuerpo. Entonces yo lo saqué y se los di a leer a ellos, ni siquiera se los leí yo, se los di a leer a ellos y ellos se quedaron así nomás y lo empezaron a esconder sus manitas. Al ratito uno a uno empezó a pedirme permiso para ir al baño a lavarse sus manitas. ¿Por qué? Porque fueron redargüidos con la palabra. La palabra les habló a ellos directamente. Y eso es de la manera como uno le va enseñando a nuestros hijos a qué, a confiar en Dios, pero también a tener respeto por Dios. Ese es el temor reverente que Dios quiere que tengamos, ¿verdad? Ese respeto.
no hago esto, no porque aquel o aquel me está mirando, no lo hago porque la palabra dice que no lo debo de hacer. Y al yo no hacerlo, me estoy sujetando a Dios a través de las autoridades que tenemos terrenales, ¿verdad? Si yo no me sé sujetar a las autoridades terrenales, pues quiere decir que tampoco me sujeto a Dios, porque Dios ha establecido en su palabra que nos debemos de sujetar a las autoridades terrenales, aquellas autoridades que que Dios puso sobre nosotros. A mí me causaba mucho problema el poderme sujetar a las personas que yo creía que estaban equivocadas, que yo creía que estaban mal, que mi opinión estaba más de acuerdo como debía de ser las cosas. Cuando yo entendí que yo nomás tenía que llevarle a Dios aquello y era Dios el que se encargaba de las autoridades que estaban sobre mi vida, descansé muchísimo y dejé de preocuparme tanto. Empecé a confiar más en Dios, que Dios alineara a las autoridades para que caminara por el camino correcto, y empecé a tener más paz yo, que cuando yo miraba que la autoridad no cambiaba de opinión, yo sabía que era porque esa opinión estaba de acuerdo con lo que Dios quería para aquella situación. Y eso me quitó a mí la preocupación, me quitó el problema, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque yo empecé a confiar en Dios y no quise o no seguí queriendo imponer mi criterio, imponer mi manera de pensar, imponer lo que yo creía, sino que empecé a confiar que Dios corrigiera lo que había que corregir, y Él es excelente en hacerlo. Él lo hace muy bien. Ahí mismo en 2 de Timoteo 3:16, lo leemos en la traducción lenguaje actual y dice: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla, para corregirla, para mostrarle cómo debe vivir. Y eso es el objetivo de Dios. Para eso nos dio este testamento, para eso nos dio este mapa. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos cómo debemos vivir, cómo debemos de vivir como a Él le agrada. Y también fíjese que Dios es tan sabio, porque Él sabe que muchos de nosotros hemos sido muy rebeldes y que otros no van a querer salir de su rebeldía. Pero con esto Él nos está diciendo: tienes ahí la oportunidad de corregirte, tienes ahí la oportunidad de saber lo que es correcto y lo que es incorrecto, y tienes la forma como de soltar aquello que no es correcto. Él nos da todo a través de su palabra. La Biblia nos da la sabiduría que necesitamos para la salvación, para que podamos ser salvos a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña todo eso. A mucha gente yo he oído decir: bueno, así me criaron a mí, y así me criaron a mí, yo así voy a vivir toda la vida. Y no es eso, no es porque así me criaron a mí. Ahora yo ya estoy grande, ahora yo tomo mis propias decisiones, y de cada una de ellas voy a dar cuentas delante de Dios. No voy a dar cuentas por lo que hicieron mis padres, por cómo me enseñaron. Voy a dar cuentas por lo que yo ya hago con mi voluntad, con mi propia razón. De eso Dios me va a pedir cuentas. Ya si hago las cosas siguiendo la manera de vivir de mis padres, o si decido transformar y seguirlo a Él y confiar en Él, ese ya es una elección mía. Ya viene... soy yo la que estoy eligiendo, y soy yo la que voy a responder delante de Dios el Padre. En la traducción lenguaje actual, en 2 de Timoteo 3:15 nos dice la palabra del Señor: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Las escrituras nos enseña, si las enseñamos a nuestros hijos desde cuando están chiquitos, es mucho más fácil para ellos el caminar diario. ¿Por qué? Ya conocen la palabra del Señor, ya eso está dentro de ellos. Entonces, cuando van a tomar sus elecciones, hay algo ahí adentro que los jala. Hay algo ahí que les está diciendo: eso está mal, eso está mal, eso está mal, porque ya lo tienen dentro. En cambio, una criatura que no tiene nada de eso dentro, que nada más recibió maltrato, que recibió golpes y que nunca estuvo expuesto a la palabra del Señor, no tiene quien lo gobierne. Está viviendo una vida desenfrenada, a sus propios deseos, a sus propios gustos, a sus propios pensamientos. No hay nada que lo detenga, no hay nada que lo libre, no tiene vallado, no tiene barrera, no tiene que lo cubra, no tiene que lo proteja. Lo leemos la misma palabra en la traducción lenguaje actual y dice: recuerda
que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo, ¿verdad? Eso es lo que Dios anhela, eso es lo que Dios desea. Fíjese, siempre las personas hemos tratado de poner nuestro criterio y nuestros pensamientos en vez de ir y buscar lo que la Biblia dice, ¿verdad? Nos es más fácil buscar lo que pensamos nosotros, lo que nosotros creemos. En los tiempos del Señor Jesucristo y hasta estos tiempos, yo creo todavía sigue, había en Israel un libro que lo semejaban a las enseñanzas, a las escrituras. Tenían mucha confianza en él y se llama Talmud. Es un libro donde escribían los antiguos, los ancianos escribían ahí sus fábulas, escribían sus tradiciones, escribían lo que ellos habían percibido de algo o las cosas que ellos creían, las escribían ahí. Y eso, muchas veces en vez de ir a tomar la Biblia para buscar qué quería decir referente a aquello, buscaban o siguen buscando el libro del Talmud para ellos ver qué es lo que Dios dice sobre eso. Pero el Talmud no es la Biblia. La Biblia es lo que Dios, la palabra de Dios. El Talmud fue algo que escribieron las personas mucho después, como es el catecismo en la iglesia católica, como es el libro del Mormón en la iglesia de los mormones, como son otros libros en otras denominaciones, ¿verdad? Que las tienen muy similares a la Biblia, que muchas veces en vez de ir a la Biblia van al otro librito. Yo me recuerdo cuando a mí me hicieron mis 15 años, ¿verdad? A mí no me dieron una Biblia para que yo leyera, a mí me dieron un catecismo. Y yo fui, leí todo el catecismo, me lo aprendí de memoria porque me iban a hacer varias preguntas y me las hicieron ahí, ¿verdad? Y lo que yo me aprendí, el catecismo. Pero yo no me aprendí la Biblia, yo no me aprendí la palabra de Dios, yo aprendí el catecismo, lo que ellos habían establecido, lo que ellos habían estipulado. Y eso también pasaba en el tiempo del Señor Jesucristo, como leemos aquí en Marcos 7:13. Dice la palabra del Señor: invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas, ¿verdad? En la traducción lenguaje actual dice: de esa manera desobedecen los mandamientos de Dios para seguir sus propias enseñanzas y hacen muchas otras cosas parecidas a esta. Se fija, muchas otras cosas parecidas a lo que Dios no ha establecido. Nos guiamos más bien por lo que oímos, por las tradiciones, pero no vamos a la Biblia, a lo que es verdadero, a lo que es real, y eso a veces nos desvía del camino correcto. La palabra de Dios es, número 1, limpia. En Salmo 12:6 nos dice la palabra del Señor: las palabras de Jehová son palabras limpias como plata, refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Así es la palabra del Señor, pura, limpia completamente. En la traducción lenguaje actual dice: Dios mío, tú siempre cumples tus promesas y has demostrado una y otra vez. Tus promesas son más maravillosas que la plata refinada. Podrá haber malvados en el mundo y la maldad ir en aumento, pero tú siempre nos proteges y nos defiendes de esa gente. ¿Qué es nuestra protección, verdad? Cuando nosotros hablamos la palabra del Señor nos protege, nos guarda, porque la palabra del Señor es viva y eficaz, que es el segundo inciso. La palabra es viva, eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y leemos en Hebreos 4:12 y dice la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En la traducción lenguaje actual dice: cada palabra de Dios pronunciada tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más
cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta los más profundos de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o son malos, ¿verdad? Es como le decía antes, la palabra viene y nos confronta. Cuando estamos haciendo algo que no es correcto, estamos leyendo la palabra y de repente el Señor nos trae el recuerdo, el Espíritu Santo nos trae el recuerdo de aquello que estamos haciendo incorrecto, de aquello que no le ha agradado a Dios, de aquello que a Dios no le parece bien, ¿verdad? El tercer inciso es que la palabra de Dios es luz para nuestro caminar diario. En Salmo 119, versículo 105 nos dice la palabra del Señor: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En la traducción lenguaje actual dice: tu palabra es para una lámpara que alumbra mi camino. Eso es la palabra del Señor cuando la seguimos, cuando nos decidimos hacer lo que Él quiere. La palabra de Él que está dentro de nuestro corazón nos va guiando a caminar en el camino correcto y nos va sacando de los caminos incorrectos. Eso es lo que Él hace, ¿verdad? En el inciso número 4, la palabra del Señor es la espada del Espíritu Santo con la que hacemos retroceder al enemigo. Es la espada del Espíritu Santo, es la misma palabra de Dios y con esa hacemos retroceder al enemigo, como nos dice en Efesios 6, 17, dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En la traducción lenguaje actual dice que la palabra de salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Cuando nosotros utilizamos la palabra de Dios viene a defendernos. Cuando el enemigo viene a traernos sus mentiras, sus engaños, a hacernos creer: no puedes, no sirves, no vales nada, nosotros podemos recordar, el Espíritu Santo nos trae la palabra, pero ¿cuándo? Cuando la estamos leyendo, cuando la conocemos, cuando la tenemos dentro de nosotros, entonces es cuando el Espíritu Santo puede recordarnos una palabra para venir en contra del enemigo y decirle: no es verdad, porque yo soy lavada con la sangre de Cristo. Cristo dio su propia sangre por mí. Yo valgo lo que vale la sangre divina del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, la sangre de Cristo no tiene precio porque vale muchísimo y yo valgo lo que vale la sangre de Cristo. Imagínense el valor tan grande que nosotros tenemos a los ojos de Dios el Padre. Nosotros nos minimizamos, nosotros no entendemos el valor tan grande que Dios nos ha dado, que Él ha puesto en nosotros. Pero mire, si pudiéramos siquiera pensar un poquito y evaluar cuánto costaría un cerebro. ¿Cuánto? Si pudiéramos comprar un cerebro, ¿cuánto costaría? Si pudiéramos comprar unas manos, ¿cuánto costarían esas manos? Con todo el mecanismo, ¿verdad? Con los movimientos. ¿Cuánto costaría? Hace mucho tiempo yo conocí a un niño que no podía abrir bien un párpado y le hicieron un montón de operaciones y el niño apenas llegaba a mitad del ojito que podía abrir. Todavía no tenía el movimiento de abrir y cerrar y ya llevaba quién sabe cuántas operaciones y le hacían falta las mismas más para que pudiera abrir y cerrar. Ahora, ¿por qué no valorizamos todas esas cosas? Porque no nos hemos puesto a pensar cuántos recursos, cuánto valemos realmente. Empiece a hacer cuentas. ¿Cuánto vale su cerebro? ¿Cuánto vale su corazón? ¿Cuánto valen sus riñones? ¿Cuánto valen sus piernas? ¿Cuánto valen sus brazos? ¿Cuánto valen sus ojos? ¿Cuánto vale su vista? ¿Cuánto vale su nariz que por ahí respira, que no necesita estar conectado a una máquina? No hemos hecho cálculo de todo eso. Por eso es que nosotros muchas veces nos despreciamos a nosotros mismos o nos minimizamos del valor que tenemos porque no lo estamos concientizando de esa manera. No entendemos lo cosa tan grande, tan valioso que el Señor nos ha hecho. Por eso el Señor nos compara a la niña de sus ojos. El Señor nos compara a diamantes. El Señor nos compara a cosas preciosas. ¿Por qué? Porque Él invirtió en nosotros enormes recursos que no hemos entendido, que no sabemos.
pero Él lo invirtió en nosotros. Mire, en la mañana estaba mirando yo cuánto cabello se me estaba cayendo. Y yo me empecé a mirar cuánto se me había caído, pero dije, gracias a Dios todavía tengo bastante. Y me quedé pensando, ¿cuánto paga la gente por tener pelo? Para hacerse injertos, para champús, jabones especiales, para tener una bonita cabellera. Y Dios nos lo da. Todo eso, venimos con todo eso. Pero no lo concientizamos. ¿Por qué? Porque no sabemos realmente lo que cuesta. ¿Cuánto cuesta para una persona que le estén limpiando su sangre y haciendo el trabajo de 2 riñoncitos que son como el puño de una mano? Cuando fui a un hospital miré una mujer que le estaban haciendo diálisis y eran 2 máquinas al tamaño de un refrigerador. Me quedé asombrada en mirar que esas 2 máquinas estaban haciendo el trabajo de 2 cositas al tamaño de mi mano, de mi puño de mi mano, ni siquiera de la mano completa. Entonces, es aprender a valorar lo que Dios nos ha dado y aprender a valorarnos nosotros porque somos creación de Dios. A imagen y semejanza de Dios, imagínense el valor tan grande que tenemos. Ahora que nosotros mismos nos minimicemos, yo creo que no, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender, tampoco vamos a creer que somos la última Coca-Cola del desierto, porque el mismo valor que yo tengo, lo tiene el hermano y el otro y el otro y el otro, aunque para mí se me haga que esté muy feo, que esté lo que sea, gordo o lo que sea, tiene el mismo valor, exactamente el mismo valor, porque Dios mandó a su hijo por todos y cada uno. Él no dijo, voy a mandar a mi hijo por este y por aquel, no. Aquel está muy gordo, no. Está muy flaco, no. Está muy alto, no. Está muy bajito, no. No, Dios lo mandó por todos. Y ahí Él ya no miró quién estaba, como en el tiempo antiguo, el sacrificio que tenía que llevarse al altar tenía que estar perfecto. No tenía que ni tener un pie quebrado, ni tenía que estar mal. Tenía que estar perfecto. Por eso, en este tiempo, cuando viene el Señor Jesucristo y muere por nosotros, Él ya está con otra idea. Él ya no nos trae esa manera que había antes de buscar lo perfecto. Él vino a salvar lo que se había perdido, vino a buscar lo imperfecto, vino a buscar lo que necesitaba ser rescatado. ¿Y quiénes son los que necesitaban ser rescatados? Los que estamos dolidos, los que estamos atormentados, los que hemos estado sufriendo, los que hemos padecido dolores, los que hemos estado en aflicción. Y dígame usted, ¿hay alguien en el mundo que esté completamente feliz? Todos necesitamos del Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo vino por todos. La sangre de Cristo fue derramada por todos. No hay nadie que no haya sido derramada, por nadie que no merezca la sangre de Cristo, porque todos hemos pecado y todos hemos sido destituidos de la gracia. Es por su gracia. Gracia quiere decir regalo inmerecido. Eso es lo que Él vino a hacer con nosotros. Vino a traernos un regalo inmerecido. Vino a darnos salvación y vida eterna. No la merecíamos, no, pero por su gracia, por su amor, por su misericordia. E inciso número 5, la palabra de Dios es Dios mismo. Y esto lo leemos en Juan 1:1 y dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto es algo que necesitamos entender. En el principio, el Señor Jesucristo estaba en el principio de la creación. ¿Cómo? Era el verbo de Dios, era el aliento de Dios, era lo que pronunciaba, la palabra que salía de la boca de Dios. Eso era lo que hacía las cosas, era el verbo. Eso es lo que nos está diciendo acá. Leemos en la traducción lenguaje actual y dice, antes de que todos comenzaran, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El Señor Jesucristo estaba ahí por medio de la palabra, por medio del Señor Jesucristo. Dios el Padre hizo todas las cosas, todo lo que está, todo lo que vemos, todo lo que no vemos, ¿verdad? Porque nomás podemos ver hasta una dimensión, pero no podemos ver más allá. Y todo eso lo hizo Dios el Padre por medio de la palabra. En Juan 1:2 nos dice la palabra del Señor, este era en el principio con Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, ahí estaba la palabra de Dios, dice en la traducción lenguaje actual. Cuando Dios
creó todo, estaba la palabra de Dios. En Juan 1:3 nos dice, todas las cosas por las cuales fue hecho y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En la traducción lenguaje actual dice, todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo, nada. Porque Dios, si le vemos en Génesis, ¿verdad? Dios, ahí dice, Dios dijo, hágase esto, hágase aquello. Todo fue por la palabra. Hágase la luz, hágase la hierba, hágase los árboles. Todo fue por la palabra. Hasta cuando fue a hacer al hombre, dijo, creemos al hombre. Y vino y le sopló que aliento de vida. Entonces vemos en el versículo de Juan 1:4 y dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En la traducción lenguaje actual dice, de la palabra nace la vida y de la palabra que es la vida es también nuestra luz. Sí, la palabra que es nuestra vida también es nuestra luz, porque la palabra de Dios en nosotros es vida, pero fuera de nosotros es luz, porque nos guía por el camino correcto. Cuando yo voy a hacer algo que es incorrecto, el Espíritu Santo me está trayendo allí el recuerdo de que aquello es incorrecto y por cuánto debo dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está en mí y yo ya sé lo que es correcto y lo que es incorrecto y el Espíritu Santo puede tratar conmigo. Si la palabra no estuviera en mí, si yo no tuviera ese conocimiento, el Espíritu Santo no podría hacer el trabajo, porque aunque me está diciendo, me está mostrando aquello, yo iba a estar mirando, no, pero todos lo hacen igual. Todos lo están haciendo igual, es que así es. No, porque es el Señor el que nos está mostrando lo que quiere y lo que no quiere. Es Él el que quiere que hagamos las cosas correctamente porque Él así lo estableció para que podamos tener comunión con Él. No podemos tener comunión con Dios el Padre cuando estamos haciendo las cosas incorrectas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos está advirtiendo, eso está incorrecto, y Dios el Padre no puede ver lo incorrecto, no puede ver el pecado en nosotros. Cuando nosotros venimos, pedimos perdón a Dios el Padre. Cuando venimos y le pedimos perdón a través de la obra de Cristo, ahí viene el Señor Jesucristo y nos justifica delante del Padre. Entonces nuestra comunión con el Padre se vuelve a restablecer. Pero mientras nosotros no nos arrepintamos, mientras no nos decidamos a soltar aquello que estamos haciendo que a Dios no le agrada, aquello que nos separa de la presencia del Señor. Y fíjese cómo sabemos qué es lo que nos separa de la presencia del Señor. Cuando vamos a orar, cuando vamos a buscarlo, sentimos un silencio total. Y muchas, cuando la cosa ya está más avanzada, cuando estamos más alejados de Dios, ya cuando vamos a orar sentimos una gana de salir de esa situación. Nos queremos levantar, nos queremos ir. Queremos aprovechar cualquier mosca que voló para salir de ahí. ¿Por qué? Porque estamos apartándonos de la voluntad de Dios. Nos estamos alejando de la voluntad de Dios. Entonces ya vamos a orar y no sentimos aquella paz, no sentimos aquel gozo, no sentimos aquella comunión con el Espíritu Santo. Queremos irnos, queremos salirnos de ahí, queremos salir corriendo. ¿Por qué? Porque nos sentimos de alguna manera acusados con lo que estamos haciendo, pero no lo queremos soltar. Ese es el problema. No queremos soltar aquello que estamos haciendo que sabemos que a Dios no le agrada. Cuando estamos haciendo eso y el Espíritu Santo viene a corregirnos, viene a mostrarnos con su palabra que aquello es pecado, Él usa cualquier cosa, usa a alguien que predique algo, alguien que diga una palabra, o cuando vamos a abrir la Biblia, nos cae en el versículo justito ahí que teníamos que leer, ¿verdad? Y decimos, ay, no, es que de verdad Dios la trae conmigo, pero es Él corrigiéndonos porque Él anhela, desea con pasión que nosotros tengamos comunión con Él. Eso es lo que más anhela, es lo que más desea. Entonces no quiere que nos pasemos 3 horas ahí llorando y no tengamos comunión con Él. Dijimos, fui a orar, pero no tuve comunión con Dios. No, es ir, pero tener comunión con Él. Ahí es donde soy fortalecida, ahí soy vitalizada, ahí salgo una nueva persona. ¿Para qué? Para poder mostrar la imagen de Dios en mí a las otras personas. Ahí es donde Dios me da la paz para aguantar a aquellos que son intolerables. Ahí es donde Dios me da la fortaleza para no dejarme desviar por aquellos que me quieren arrastrar a lo que yo sé que no debo de hacer. Ahí es donde Dios me da la fortaleza, me da la energía
para seguir adelante, cuando ya me sentía cansada, aun cuando me sentía débil. Pero es ahí en la presencia del Señor donde yo encuentro la paz, donde encuentro el gozo, donde encuentro esa fortaleza, esa fuerza de su espíritu para seguir adelante y hacer todo lo que el Señor me ha llamado a hacer. Pero es solo por su gracia, por su amor, por su misericordia, por su bondad que es infinita. Ahí es donde yo recibo. ¿Y por cómo lo recibo? Cuando soy obediente, cuando empiezo a entender lo que Dios me está diciendo. Y no solo entenderlo, porque muchas veces lo entendemos y no queremos soltar aquello, sino cuando empiezo a obedecer lo que Él quiere de mí. En Juan 1:5 nos dice la palabra del Señor. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz, dice la traducción lenguaje actual, alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Hace muchos años, cuando yo empecé a orar y ayunar por ciertas personas que yo creía que no había manera de que Dios pudiera hacer algo, o que quién podría hablarles, quién podía llevarles la palabra para que se convirtieran. Yo tenía 3 personas que para mí eran imposibles que alguien pudiera hablarles, porque no se dejaban que nadie les hablara, porque no querían escuchar a nadie. Entonces yo me la pasaba pensando, ¿será aquel que les puede hablar? Pero yo no encontraba a nadie que pudiera llegar hasta esas personas por su carácter, por su que no querían escuchar nada del Señor, su rebeldía, ¿verdad? Y cuando yo oraba y ayunaba y pidiéndole al Señor, y un día me encontré con este versículo y me dio tanto gozo y tanta alegría que salí corriendo del cuarto, brincando y saltando, porque supe que ese día iba a dejar de ayunar. Yo ya tenía como 1 año ayunando por esas personas. Todos los días ayunaba hasta las 12 del día, Así estaba hasta que este versículo fue como una luz que alumbró mi corazón, y yo supe que el mismo Señor se iba a encargar de que la palabra llegara a estas 3 personas. Y mire, por la gran misericordia del Señor, las 3 personas vinieron a los pies del Señor. Las 3 personas conocieron del Señor. Y para mí fue un gozo muy grande, una alegría muy grande de que el Señor, para mí fue un regalo que el Señor me hizo, porque para mí era como algo imposible pedir que mi papá se convirtiera, pedir que las otras personas se convirtieran, pero en ese versículo habló a mi vida con una claridad que Él mismo iba a hacer resplandecer su luz en medio de aquellas tinieblas en las que ellos estaban viviendo, en la oscuridad que ellos estaban viviendo, y eso era lo que les iba a alumbrar, ¿verdad? Y era lo que los iba a sacar de esa condición. En 2 de Pedro 1:16 nos dice la palabra del Señor, porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y fíjese, este es un versículo bien poderoso, ¿verdad? Porque mucha gente dice, oh, ¿quién sabe si pasaría de verdad? Nosotros no sabemos si de verdad pasó, pero ellos están diciendo aquí, nosotros lo vivimos, nosotros lo palpamos, nosotros estuvimos con Él, comimos con Él, hablamos con Él, lo tocamos. Porque muchos decían, no, el Señor Jesucristo no vino de verdad a la tierra, Él fue un espíritu que pasó por ahí. Ellos dicen, no, lo palpamos, lo tocamos, era verdad. En la traducción lenguaje actual nos dice, cuando les enseñábamos acerca del poder de nuestro Señor Jesucristo y de su regreso, no estábamos inventando una historia, sino que con nuestros propios ojos vimos el gran poder de nuestro Señor Jesucristo. Y se fija, ellos nos aseguran, ¿para qué? Para que nosotros no estemos desconfiando de eso, ¿verdad? Y ni siquiera necesitáramos pensar en eso, sino nomás mirar cuántos años hace que se escribió este libro, por cuántas cosas ha pasado, por cuánta persecución, por cuánto, y lo tenemos aquí todavía. Eso es algo que debieran probarnos a nosotros que es de Dios y que no hay otra manera de cambiar, ¿verdad? Eso es un hecho absoluto. Ahí mismo en 2 de Pedro 2:19 nos dice la palabra del Señor,
tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y eso fue lo que a mí me pasó, ¿verdad? El lucero de la mañana resplandeció en mi corazón y yo supe que había ya salvación para estas personas que yo estaba pidiendo. Por eso yo sé que no hay nadie más poderoso que Dios y no hay nadie más fuerte que Dios, y Dios puede atraer a todos a los pies de Cristo. Lo único que se necesita es que nos determinemos a orar y a clamar por ellos, y si es necesario ayunar, lo hagamos. En la traducción lenguaje actual dice: por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Por favor, préstenle atención a ese mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Se fija qué bonito, ¿verdad? Cuando Cristo venga, nuestras vidas van a estar transformadas. ¿Para qué? Para podernos ir con Él. Si nuestras vidas no están transformadas, no nos podemos ir con Él, porque estamos atados al mundo, estamos atados a nuestros deseos y no podemos soltarlos para irnos con Él. Necesitamos ir ahorita caminando en esa perfección, caminando en esa santidad que el Señor quiere llevarnos. Él quiere perfeccionarnos, Él quiere caminarnos en la santidad para cuando Él venga por su iglesia, podamos estar en el nivel que Él nos puede llevar. Por eso es que no podemos dormirnos, no podemos soltar. Tenemos que hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Y por si acaso tuviéramos alguna duda, ¿verdad? O el por qué la palabra sigue persistiendo, por qué sigue estando aquí, llegando hasta nuestras manos. Miremos en Apocalipsis 22:18, dice la palabra del Señor. Yo testifico, dice el apóstol Juan, a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro, si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y leemos el 19. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Se fija? La manera clara, precisa que nos hablan las escrituras. No nos están escondiendo nada, nos lo están diciendo clarito, ¿verdad? Si alguien se atreve a quitar de aquí, Dios lo va a borrar también. Si alguien se atreve a añadirle, Dios le va a traer las plagas que había sobre Egipto, se las va a traer. Eso es lo que Dios nos habla. ¿Por qué? Porque Él quiere que todos seamos salvos. No es que Él quiera acusarnos de nada, Él quiere que nos despojemos de todo lo que le estorba a Él, porque Él quiere nuestra salvación. Esto es lo que Él más anhela, es lo que Él más quiere. No es que Él quiera que nosotros estemos asustados o con miedo. Él no quiere que estemos con miedo, porque dice la palabra del Señor que a libertad nos llamó Él, sino que estemos confiados plenamente en Él, para que en Él podamos ser salvos, para que en Él podamos recibir la salvación. Eso es lo que el Señor anhela y desea de nosotros, ¿verdad? Que nosotros aprendamos a confiar en Él. ¿Y cómo vamos a confiar en Él si no conocemos todas las victorias que Él tiene para nosotros y que están escritas aquí? Todas las victorias que Él tiene para nosotros, todo lo que Él puede darnos, todo lo que Él tiene para nosotros está aquí. También aquí está todo lo que podemos perder, todo lo que podemos perder por causa de nuestra ignorancia, por causa de nuestra desobediencia, ¿verdad? Porque no somos obedientes a la palabra. Y mire algo bien tremendo que quizás no concientizamos con claridad. Cuando nosotros le conocemos de Dios, conocemos la palabra del Señor, podemos caminar en el camino correcto. El Espíritu Santo puede ayudarnos a caminar en el camino correcto. Cuando nosotros desconocemos la palabra de Dios, cuando nosotros desconocemos todo el daño que el enemigo puede hacernos por falta de la ignorancia que tenemos de la palabra de Dios, el enemigo no se detiene ahí. El enemigo no dice, no, es que este no sabe, entonces a este no le voy a hacer nada. Este lo va a dejar ahí. No, el enemigo viene y hace trizas a la persona. ¿Por qué? Porque él sabe que en cada persona está, ¿qué? Hay el soplo de vida, el Dios ha puesto en esa persona, como en todos nosotros, la esencia de Él. O sea, ha puesto, cuando le puso, le sopló, le dio el aliento de vida, ahí le dio la vida de Cristo.
Nomás falta que su espíritu se active, que su espíritu se despierte, que cobre vida el espíritu para que se vivifique y cobre fuerzas. El enemigo sabe eso. Nosotros no lo sabemos, pero él sí lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que él quiere? Terminar con cada vida para que no haya manera de que puedan ir con el Señor Jesucristo. Eso es lo que el enemigo quiere. De llevarlos al punto de que quieren morirse, a punto de que quieren suicidarse, a punto de que si no es por las drogas, por pastillas, por lo que sea, pero ¿por qué todos tienden a ese lado? A entrar en depresión y a quererse suicidar. Porque es el enemigo queriendo acabar con cada vida. Él es el que está obstinado en acabar con la creación de Dios, porque somos creación de Dios y eso al enemigo le molesta. Nosotros tenemos comunión con el Señor, Él no puede tener porque Él fue despojado de lo que ahora nosotros tenemos y eso es lo que no puede soportar. Pero que nosotros no lo sepamos, no lo para Él de seguirnos atormentando, no lo para. Por eso Dios tan bueno nos ha dejado el libro, para que nosotros aprendamos y podamos ponerlo por obra, aplicarlo en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que el enemigo nos siga tocándonos, porque dice la palabra del Señor que los que están en Cristo, el maligno no los toca. ¿Por qué no nos puede tocar? Si no damos oportunidad a que nos toque, no nos puede tocar. Y Dios es tan grande y tan maravilloso que Él está en control de cada situación. Y bueno, esta es la enseñanza que el Señor nos dio este día. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor por cualquier necesidad que cualquier persona pueda tener en esta hora, puede presentarla delante del Señor. Yo no conozco la necesidad de cada uno y menos ahorita que estamos, ¿verdad?, por las redes sociales. Yo no conozco las necesidades, pero ahí donde usted está, usted presénteselas al Señor y el Señor toma nota de cada necesidad y el Señor suple cada necesidad. Lo único que necesitamos es un corazón humilde, un corazón dócil, un corazón enseñable, un corazón moldeable, un corazón lleno de agradecimiento y de amor al Señor, un corazón sincero. Eso es todo lo que el Señor quiere. Así que si hay alguno que dice, bueno, yo no soy convertido, no le he entregado mi vida al Señor, no he hecho la oración de fe y yo quiero integrarme a esa gran familia, quiero integrarme a la familia de la fe. Permítame y ore conmigo y puedo guiarlo a los pies del Señor. Yo lo hice hace más de 18 años y le digo que yo no me he arrepentido ni un segundo. Al contrario, ¿sabe de qué me arrepiento? De no haberlo hecho mucho antes. De no haberlo hecho desde la primera vez que tuve la oportunidad. De eso es lo que yo me arrepiento. Y así que cierre sus ojitos ahí donde está y repita conmigo esta oración. Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo, vengo delante de tu presencia pidiéndote perdón por todo pecado de pensamiento, palabra y obra. Yo te pido perdón por haber estado alejado de ti. Yo te pido perdón por no haberte conocido antes. Te pido perdón por no haberte entregado mi vida antes. Y ahora, Señor, yo vengo poniendo mi vida en tus manos, pidiéndote, precioso Dios santo y poderoso, que tú me perdones. Y yo recibo a través de la obra de Cristo, recibo tu perdón, te recibo a ti, Señor Jesucristo, como mi Señor y Salvador, y recibo la guía y la dirección de tu Espíritu Santo. Y quiero ser obediente a tu palabra y decido perdonar a aquellos que me han lastimado, aquellos que me han ofendido, aquellos que me han herido, porque tú me mandas a perdonarlos, Señor. Porque tu palabra me dice que tú quieres perdonarme así como yo perdono a los demás. Padre, yo perdono en el nombre de Jesús, perdono a todo aquel que me ha lastimado, a todo aquel que me ha causado dolor, a todo aquel que me ha insultado, a todo aquel que me ha menospreciado, yo lo perdono. Perdono, Señor, en el nombre de Jesús, me perdono a mí misma por haber hecho cosas que no hayan sido agradables a ti, que me haya causado yo misma problemas. Yo me perdono en el nombre de Jesús y te entrego a ti, Señor Jesús, la rienda de mi vida, para que tú me guíes y me dirijas en todo el camino que tú has trazado para mí. Ayúdame a permanecer dentro de tus caminos y guíame en el poder de tu Espíritu. Te entrego todo lo que soy, todo lo que represento, tanto en la tierra como en los lugares celestiales, y te doy gracias, Señor, por recibirme, por escribir mi nombre en el libro de la vida y darme vida eterna. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Ahora permítame orar por todos los demás. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, yo pongo a cada uno de mis hermanos, precioso Dios, que están aquí, como los que están a través de las redes sociales, Padre bendito de gloria, los levanto delante de tu presencia, Padre hermoso, santo y maravilloso. Oro pidiéndote, Padre, que tú mires la necesidad de cada uno. Tú conoces exactamente dónde hay necesidad, Padre bendito de gloria. Aquel que necesita, Señor, una medida más de fe, añádele fe, Padre bendito de gloria, para que pueda creer tu palabra que es real y verdadera, para que pueda creer todo lo bueno y maravilloso que tú tienes para cada uno, porque tu palabra me dice que tus pensamientos para nosotros son de bien y no de mal, Padre, para darnos el bien que esperamos, Padre bendito de gloria. Así, precioso Dios, yo vengo clamando a ti por todos y cada uno, Padre, para que tú suplas cada necesidad, Padre. Mira las manos de cada uno, precioso Dios santo y poderoso. Mira sus manos levantadas hacia ti, mi Dios eterno, santo y bendito. Y mira su necesidad, Padre. Ahí, Señor, donde hay dolor, precioso Dios santo y poderoso, trae sanidad, Padre. Que ese dolor salga por donde entró sin causar ningún daño en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oh, precioso Dios, si hay, precioso Dios santo y poderoso, necesidad económica, Padre bendito de gloria, que tu mano preciosa se extienda, precioso Dios, tocando esas manos, Padre, y dándoles, Padre bendito de gloria, todos los recursos que necesitan, Padre. Si hay necesidad, precioso Dios, física, Padre, en cualquier área de sus vidas, Padre bendito de gloria, trae, precioso Dios, suple esa necesidad. Si hay necesidad espiritual, Padre, oh precioso Dios santo y poderoso, tu palabra me dice, Señor eterno, maravilloso, que tú das, Señor, a tu espíritu y no tienes ningún reproche para dárnoslos, Padre. Añade la sabiduría que cada uno necesita, Padre. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Rogamos, Señor, para que tú sigas, precioso Dios, extendiendo, precioso Dios, el reino de Cristo al norte, al sur, al este y al oeste, estableciendo, Señor, tu reino, estableciendo tu voluntad, precioso Dios, obrando tu justicia, Padre. Así, precioso Dios, lo ponemos todo en tus manos. Rogamos para que tú obres todo conformado a tu voluntad. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Atamos y amordazamos todo poder de las tinieblas que quiera estorbar en cualquier cosa para que se cumpla tu buena, santa y perfecta voluntad. Nos declaramos bendición para bendecir en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendecidos mis hermanos.